la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM 999. Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos. Me dicen los chicos que se les hizo largo. Muy largo. Bueno, en fin, lo que es y aquí estamos y punto. Hoy es lunes, día 22. Se nos va muy rápidamente este mes de abril. Ya hay gente que está pensando en el feriado del 1 de mayo, vinculándola con el feriado del 25 de mayo, ¿no? Qué mentalidad. Pero han pasado cosas, algunas de ellas realmente interesantes, otras diría por sostenidas, pertinaces, en algún momento hasta, debo decir, literalmente agobiantes. La semana pasada el gobierno anunciaba en las últimas horas hábiles de la semana un acuerdo de caballeros, un acuerdo de precios, la fijación de una canasta de 64 productos con el objetivo de establecer un marco de 180 días de un valor de precio al respecto de una canasta determinada. Lo curioso de esto fue literalmente la vuelta que se le buscó, a la que se prendió toda la media metropolitana rápidamente, insisto, siempre con esa capacidad que todavía tiene de derramar a nivel, por lo menos nacional, y después provocar la reacción en cadena de alguna manera, cuando frente a la información la actitud que hay es no pensar en lo que se está diciendo, sino repetir a boca de tonto. Una de las primeras cosas que se dijo frente a esta medida, que la medida era kirchnerista. Los liberales dicen que estas son las medidas que desde Diocleciano en adelante han fracasado siempre. Y literalmente han fracasado siempre al respecto de lo que tiene que ver con la dinámica del funcionamiento de la sociedad, de la conducta humana, de la búsqueda del profit, ¿no? Y en ese punto, lo que estamos viendo acá es una cuestión que meramente tiene que ver con decir, entre otras cuestiones, de manera muy concreta, que la multiplicidad de situaciones que impulsan la deformación sistémica de precios en la República Argentina no solo requiere un abordaje que exceda la cuestión del monetarismo, que es una visión cuasi predominante en los últimos tiempos, sino que dicha cuestión debe ser puesta en un foco que mire la cuestión impositiva, que mire la cuestión del tema del marco financiero en un todo. Para eso se requiere, además de la cuestión de la decisión política del Estado Nacional, de la Presidencia de la Nación, de un acuerdo legislativo que permita modificar leyes en la República Argentina. Con un Senado dominado desde 1983 por el justicialismo, esto ha sido literalmente imposible. No hubo voluntad de hacerlo realmente en gobiernos peronistas con mucho poder y con mucho dominio, como fue el gobierno de Menem. No hubo vocación de hacerlo en un gobierno de cuasi facto como fue el de Duhalde, sino buscar la complicidad y el sostenimiento de estas estructuras corrosivas de la República Argentina que terminan, haciendo explotar la economía en determinados puntos. Entender esto es muy importante, si no se está hablando haciendo abstracciones. Lo que sí veo, tuve mucha oportunidad de repasar todo esto durante el fin de semana, es que ciertamente hay mucha plata, hay mucha plata. Alguna vez Jorge Jacobi aquí, preguntado por mí al respecto de determinadas cuestiones que tienen que ver con encuestas, me dijo, mis colegas se han vuelto muy ecológicos, aman el verde. Bueno, yo no sé si es verde, azul, o es ese extraño color algo naranja que tienen los billetes de 1000, pero evidentemente hay mucho dinero circulando, porque la masa de información deformante, literalmente orientada a una demolición, pero literal demolición, del estado actual de la cosa política es absolutamente, pero impresionante. Creo realmente que desde la campaña de hostigamiento al gobierno de Ilia no veía una cosa de este tipo de proporciones. Hace mucho que no se veía algo de este tipo de proporciones, porque en otros contextos el deterioro de la cuestión política hizo el trabajo solo. Aquí estamos frente a algo fenomenal. Ayer observaba
que mucha gente, en particular en Twitter, que siempre digo es mucho más exultante en términos de la cuestión de la política y la relación con los medios, mucha gente se molestaba o se enojaba por la columna dominical de Joaquín Morales Solá, que no he leído, digo, y no he leído porque no le concedo entidad en la formación de mi estructura de conocimiento y desarrollo personal y profesional. Hacía no solo una alabanza desbordada de la persona Roberto Labaña, sino que distintos actores que leyeron la columna decían que se modificaban hechos o circunstancias vinculadas a la acción de Labaña como ministro de Economía. De hecho, Labaña ha gozado, comillas, o entrecomillado, del beneficio de que se le atribuyan acciones positivas que en realidad habían sido puestas en marcha por Remes Lenikov, que fue el primer ministro de Economía del gobierno de quasi facto de Eduardo Duhalde. ¿Por qué digo que son circunstancias distintas y por qué vinculo lo de Ilia? Bueno, en primer lugar, el gobierno de Ilia, digamos, sufrió fuertemente la acción demoledora de un conjunto de medios cuyo objetivo real y concreto era hacer caer ese gobierno. En realidad, el criterio en aquel momento tenía que ver con una cuestión. Es decir, proscripto el peronismo, Ilia llega al gobierno con un porcentaje muy reducido. Si lo miramos en detalle, yo diría que el porcentaje que lo votó no es distinto del porcentaje con el que llegó Néstor Kirchner. Son otros momentos, es otra historia, es otro contexto. Perón estaba en el exilio. Cada vez que se tomaba una decisión política se miraba a puerta de hierro. Insisto, es otra cosa, pero la estructura que tenía por objetivo llevar al derrocamiento, tuvo las características literales de una conspiración. Hoy, en otro escenario, en otro contexto, con una ciudadanía en franjas importantes, pero muy alerta, el escenario, cualquiera que repase los títulos del fin de semana, se va a dar cuenta rápidamente, pero muy rápidamente, que el esquema que está atravesando la media metropolitana en particular es similar. Empiezo por esto. El día viernes ya había un título que decía que la revelación de una encuesta de Insonomia había provocado un aumento del riesgo país porque, enterados los operadores internacionales al respecto de esta encuesta absolutamente disparatada, que no tiene ningún grado de lógica, que la da a Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, ganadora en segunda vuelta por 15 puntos, y digo que no tiene lógica bajo ningún punto de vista. Hoy en realidad, como en una especie de corrección, hacen aparecer una encuesta que dice que en realidad estaría 6 puntos arriba en el conurbano bonaerense. Miren, yo voy a volver a un criterio que he expuesto ya varias veces. La elección presidencial de este año, independientemente de las elecciones provinciales, que siguen respondiendo a lógicas provinciales que están cuasi determinadas desde 1983 a la fecha, que no se han modificado en su carnadura íntima, hay un punto que me parece que uno debe prestar atención y debe tratar de hacer su propio análisis para comprenderlo, pero cuyas líneas generales son como muy evidentes. La elección presidencial de este año es entre la decepción y el espanto. ¿Es la decepción o el espanto? ¿Sigo decepcionado o me voy por el espanto? La pregunta es, ¿qué tipo de psicología social hace la lectura de que la gente va a ir por el espanto? Obviamente en esto también juegan otras cosas, juegan no solo los intereses de los medios, tengamos presente lo que está ocurriendo. Cerró Radio El Mundo, un punto histórico de la radiofonía argentina, cerró. La tenía el grupo Disney,
fueron al ENACOM, dijeron, señores, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, no da para más, le devolvemos la licencia, mucho gusto, gracias. Indemnizaron a 80 personas, cerró, no está más en el aire. Es la primera AM respaldada por una operación del grupo Disney, que asume que la realidad comunicacional es tan distinta hoy, que los caminos son tan distintos que se produce este tema. Por supuesto, hay otro lugar de conflicto. 56 personas han sido echadas del grupo Clarín. Algunos en Olé, otros en Clarín. Bueno, ahí está el sindicato a las puertas. Hay una mirriada de cosas que ustedes van a encontrar en las redes. Insultos al grupo, acusaciones a Patricia Bullrich porque hay una custodia con enrejado frente al diario para impedir una posible toma del diario. Bueno, toda una cuestión. 56 personas. Y el grupo editorial más importante de la Argentina, que tiene el núcleo de negocios más importante de la Argentina, recordemos que es Clarín, un grupo que tiene Cablevisión, Fibertel y que tiene lo que era Telecom Personal. Digamos, no es algo chiquitito, una cosa grosa. ¿Cuál es el tema? Cae la venta de papel, los clics ya no se agolpan tanto porque empieza a haber otros caminos de comunicación donde las personas van tomando sus propias definiciones. Y esto, por supuesto, juega con otro tipo de cuestiones. Son las cuestiones individuales, las cuestiones situacionales. Obviamente la corrección tarifaria, recordemos los datos que nos dio el economista Stur aquí en esta estación de radio, entrevista que ustedes pueden buscar en noticiasyprotagonistas.com. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema central es, durante los 12 años del kirchnerato, los salarios aumentaron el 1.800%, la inflación fue de orden del 1.500%, y el ordenamiento tarifario se atrasó al punto que solo el ordenamiento tarifario estaba en el 275%. Ahora viene acá otra gran discusión. Este es el ritmo, se puede hacer, cómo se puede hacer, están las presiones. Argentina es un país débil, necesita de los mercados externos. Pero querer contarnos a los argentinos que la publicación de una encuesta, que ya no tengo ninguna duda, se filtró desde la propia Casa Rosada como un grito de alerta para toda la estructura de Cambiemos. Señores, pónganse a militar porque no la tenemos fácil. Encuesta que habría que ver en detalle, ver de cuántos casos es, cómo se hizo, porque vuelvo a reiterar ante ustedes, en un rato vamos a estar hablando de esto con una politóloga que entiende y mucho de cómo se analiza hoy lo que pasa con la sociedad. Es una politóloga argentina que anticipó el triunfo de Donald Trump y anticipó el triunfo de Bolsonaro. Un Bolsonaro que hoy, de paso, perdón el asterisco, es considerado un paleto débil por los brasileños. Está destruido Bolsonaro en la opinión pública brasileña. Después también vamos a dedicarle un párrafo. Pero, digo, en este esquema, ¿a qué le prestamos atención? ¿De dónde hablamos? ¿De qué cosa nos referenciamos? ¿De qué cosa nos expresamos? ¿Cómo tomamos nuestra propia lectura al respecto de lo que efectivamente está pasando? Bueno, creo que es un trabajo literalmente inmenso el que hay que hacer todos y cada uno de los días. Si acá me dicen cuánta falta que ocurra lo mismo, cuánto falta que ocurra lo mismo en TN. Bueno, vos sabés que ese es un tema. Si vos mirás con atención ese súper estudio que tiene TN, hay más puestos que gente. Pero eso fue desde el inicio. Eso es una gran puesta en escena. Pero bueno, qué sé yo. El otro tema es que se están cayendo a pedazos, porque la verdad que nadie lo soporta. Mira, yo ayer por razones de familia, nosotros viajamos el fin de semana largo, que quiero decirte una cosa. Toda la media metropolitana mira la autovía 2, miran el Camino al Buen Aire, lo que era la 226, por amor de Dios. Lo que era la 226. Yo pregunto cuando, por ejemplo, organizaciones como la CAME hacen cuentas de cuánta gente se movió y cuánto gastó la gente, que me parece una andaluciada fenomenal, que ellos hoy a la mañana puedan estar contando cuánto gastó la gente y cómo anduvo. ¿Quién mide lo que se movió por la Ruta 3? ¿Quién mide lo que se movió por la 226? ¿Con qué criterio? ¿Quién lo hace? Porque en realidad Vial Tandil estuvo operando el viernes por la mañana un rato. A la vuelta
No había nadie en ningún lado. Después tengo unas cosas para decir de eso, ¿no? No sé si la responsabilidad exacta de lo que voy a comentar es de Vialidad o es de las municipalidades. Lo que sí sé es que todos los cruces importantes a lo largo de la 226, la iluminación brilla por su ausencia. Es un auténtico peligro. Pero no me quiero ir por eso, quiero cerrar esto. Miren, pobres de los que... A ver, hay dos maneras. Vos podés elegir ser oyente de Radio 10 y verse 5N, y calculo que al fin del día terminás odiando a la Argentina. Fui chequeando algunas cosas, no lo aguanto mucho, pero he escuchado las barbaridades que he escuchado. Que la pongan a esta nena Delfina Rossi, que lo mejor que le pasó de los años que estuvo en Europa es que adquirió un look muy europeo, la cría, la hija del Chivo Rossi. Pero que esta cría se ponga frente a un micrófono a decir, ¿pero qué hicieron en estos 3 años y medio? Con una soberbia, es inconcebible. Y que la dejen, y además le den pábulo, ¿no? Bueno, estamos en esto. Te quiero contar un tema que no voy a dejar pasar. No lo voy a dejar pasar por una razón muy simple. La razón simple por la que no lo voy a dejar pasar es porque, básicamente, es un tema, ¿cómo decirlo? Es otra mendacidad. Ustedes saben que Videla tenía un axioma, Videla decía que lo que se ignora no existe. Bueno, Florencio Aldrey Iglesias, Pacetti, todo su grupo comparten. Y la otra cosa es que hay cuestiones que son propias de la propaganda. Hay una firma aquí, una química de gente que ha decidido cerrar. Se ve que se dirigieron al Ladre News, han hecho toda una historieta diciendo, señalando o expresando que se van de Argentina por culpa de la municipalidad. Y digo, a partir de eso se hace toda una construcción que los satélites del Ladre News también publican, cuando en realidad lo que habría que debatir es otro tipo de cuestiones. Me pareció de una mendacidad absolutamente espantosa. 2 tips que quiero decir. El fin de semana hablamos mucho con Flor, que está ahora conectada. ¿Cómo puede ser que tenga que estar un vecino sacando fotos? O que tenga que, por casualidad, pasar un funcionario en bicicleta a la mañana temprano por Playa Grande para que se haga la limpieza que se tiene que hacer en determinados puntos de Playa Grande. Yo espero que el EMTUR hoy vaya e infraccione a los concesionarios que habían hecho una montaña de mugre ahí en el punto de entrada a la Escollera Norte, ¿no? Ahora tengo algunas imágenes que vamos a compartir en algún minuto. Bien, y por supuesto que van a escuchar... ¿Cuándo? ¿Lo tenés ya lo de Manzanares? Bueno, ahora después del corte lo van a escuchar al contador Manzanares. Digo, yo podría contar lo que dijo, pero tenemos 2 minutos de audio que lo vamos a compartir después de este corte.